Saludos hermanos, en esta ocasión tenemos un tema muy importante como siempre. El tema nuestro en esta ocasión es el amor de Dios. Mucho tiene la Biblia que hablar acerca del amor de Dios. Pero una de las cosas que encontramos en la Biblia es que dice, Dios es amor. En toda la Biblia, desde el primer versículo hasta el último, el llamado que Dios hace es solamente para que haya amor. Y todos los problemas que existen en el mundo, todos sin excepción, todos son solamente por falta de amor. Todo cuanto ha ocurrido de problemas en el universo ha sido solamente por falta de amor. Y todas las soluciones que Dios tiene, a todos los problemas habidos y por haber, la solución que Dios tiene es el amor. Desde que comenzó en el cielo el problema con Lucifer, lo que comenzó allí fue un problema de amor. Lucifer lo que no tuvo por Dios fue amor. Luego de allí pasó el problema a la tierra. Todo el sufrimiento y el dolor que tenemos en la tierra es por falta de amor. Dios lo que tenía para Adán y Eva era amor, y es lo que tiene. La razón por la cual Eva comió del árbol bajo la insinuación de la serpiente fue por falta de amor a Dios. La razón por la cual Adán comió del fruto que la serpiente le dio fue por falta de amor. ¿Por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios no hizo nada cuando vio a Eva y a Adán que estaban tomando la decisión de desobedecer, de comer del árbol prohibido? Simplemente Dios no hizo nada, porque el método que Dios se ha propuesto usar para relacionarse con sus criaturas, con nosotros, es el método de la libertad y del amor. Dios pudo y tenía el poder de detener la mano de Eva para que no tomara del árbol y desobedeciera. Pero el plan que Dios se había propuesto de cómo tratar a sus criaturas inteligentes no permitía que Dios hiciera eso, de quitar su libertad, tronchar su libertad y impidiéndole que ellos tomaran sus propias decisiones. Así que esa decisión de Adán y Eva de desobedecer y acarrear la ruina de ellos y de toda la descendencia detrás de ellos, como ha ocurrido en la tierra, todo eso ocurrió en cuanto a lo que Dios se refiere por amor. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios podía haberlo evitado, tenía poder para detener la mano de Eva y la de Adán para que no desobedecieran. Y solamente no lo impidió, porque para Dios el obstruir la libertad ya es falta de amor. El impedir la facultad de la libertad para Dios es falta de amor.
Este mundo y esta humanidad que Dios ha creado, la ama mucho. Porque Dios ama mucho. Por eso el corazón de Dios se destroza cuando ve tanto sufrimiento en la tierra. Millones de niños sin comida, sin ropa, sin educación. Millones de mujeres maltratadas. Millones de jóvenes sin quien se interese por ellos, que tienen que irse a la prostitución, a las pandillas. Tanta violencia de guerras en el mundo. Todo eso Dios pudo evitarlo. Solamente tenía que detener la mano de Adán y Eva para que no comieran del árbol prohibido. Luego a Dios le duele que haya tanto sufrimiento y guerras y desplazados y dolor, injusticias. Podía evitarlo, pero tenía que aplicar la fuerza, la coerción. Tenía que retener la mano de Eva y de Adán para que no hicieran lo que no convenía. Había que quitarle la libertad. Para Dios la libertad, eso es amor. Por lo tanto, Dios prefiere dejar al hombre en libertad, no tocar ese don sagrado de la libertad. Y luego ver el resultado de la desobediencia y sufrir. Dios sufre mucho mirando el sufrimiento en la tierra. Pero por no tocar la libertad, prefiere entonces dejar al hombre que tome sus propias decisiones. Eso es libertad, eso es amor. Aunque eso implique que ellos usen la libertad mal usada y se acarreen todo tipo de dolor, sufrimiento y desgracia. Así es que Dios valora la libertad y así es que valora el amor. Pero ¿qué dice la Biblia del amor? Mucho. Simplemente toda la Biblia, cada versículo de la Biblia tiene un mensaje y el único mensaje que tiene es el amor. Por ejemplo, Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 38 en adelante. Dice así. Mateo 5, 38. Leo. Dice de la siguiente manera. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Así que esa era la ley que había, se llamaba la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Si me sacas un ojo, te saco un ojo. Si me rompes un brazo, te rompo un brazo. Si me cortas un dedo, te corto un dedo. Así era esa ley. Cristo entonces trajo otro paradigma y dice así. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Ante cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así que eso era lo que ellos practicaban. Que ellos amaban a sus amigos y aborrecían a sus enemigos. El paradigma de amor que Cristo trajo es diferente. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Voy a leer otra vez. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen,
Y dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Así que hay dos cosas importantes. Una de ellas es que Dios manda cómo tenemos que tratar a los enemigos. Cristo dice acá cómo amar. Cómo amar. Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo amar? Y añade, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Interesante. Allí dice, para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Haga todo eso para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, vuestro Padre que está en los cielos es así. Para poder ser hijo de vuestro Padre que está en los cielos, hay que tratar a los enemigos así y a la gente así. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Dice, para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Así que vuestro Padre que está en los cielos es así. Porque Él nunca pide lo que Él no hace. Así que todo el dolor y el sufrimiento que hay en el mundo viene por falta de amor. Todo, el 100% del sufrimiento y del dolor en la tierra. Hay muchos jóvenes que andan en pandillas. Hay muchos jóvenes que andan en drogas. Hay muchos matrimonios destruidos. Hay muchas mujeres maltratadas. Hay muchos niños abandonados. Hay en el mundo muchas guerras. Hay un comercio extraordinario de armas en el mundo que solo sirven para matar. Todo el sufrimiento humano, el dolor, el hambre que ocurre en el mundo, todo viene solamente por falta del amor. El único ingrediente que Dios tiene para resolver todos los problemas que existen es el amor. Dijimos, el problema del sufrimiento y de la rebelión comenzó en el cielo con Lucifer. ¿Qué es lo que hizo Lucifer? Que no amó. Dios a su criatura la crió fue para que se relacionaran y el puente de relación se llama el amor. Por lo tanto, Lucifer lo que no tuvo fue amor por Dios. Y luego en la tierra, ¿cómo llegó el problema? Adán y Eva desobedecieron. Entró la muerte, entró el sufrimiento y entró el dolor. A causa de la caída de Adán y Eva, el mundo se llenó de muerte, dolor y sufrimiento. Repetimos, en el mundo hay muchas pandillas, jóvenes abandonados, muchas drogas, hay mucha violencia, hay mucha prostitución, hay muchas armas, hay mucha hambre, hay mucha injusticia y la muerte. Todo eso tiene un común denominador. Entró solamente por falta de amor. Eva, por falta de amor, es que comió del árbol que la serpiente le ofreció. Adán, por falta de amor a Dios, es que se llevó del consejo de su mujer. Y detrás de ellos, todos nosotros, lo que sufrimos y hacemos sufrir, es solamente por falta de amor. Dios está más interesado en que lo amen que le obedezcan. Aunque millones de personas están más dispuestos a obedecer a Dios que amarle. Es bien sabido que todo el que ama a Dios le obedece. Sin embargo, millones de personas se salvarán porque amaron a Dios y por falta de conocimiento de algunos detalles doctrinales o teológicos o enseñanzas, no lo supieron, no le amaron, no le obedecieron porque no sabían. Si le amaron, Dios no le tendrá en cuenta esas cosas que no hicieron. Ya la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados.
Y en otro lugar dice, el amor cubrirá multitud de faltas. En la Biblia no aparece Dios en ningún lugar pidiendo que le obedezcan, sino que le amen. Millones de personas han cogido la Biblia y sus principios como un catálogo para cumplir reglas divinas. Y la Biblia es un manual, es para amar a Dios. Por lo tanto, millones de personas que se han dedicado desde el principio del mundo y lo habrá hasta el fin, altamente celosos de obedecer y cumplir con requisitos divinos, se perderán. Millones de personas con gran celo dedicado a obedecer a Dios, por cuanto en ese comportamiento no estaba el ingrediente del amor, por eso quedarán descalificados. A Dios no le interesa tanto que se sepa toda la teología, con todos los detalles, pero Dios busca amor. El amor es el pase al cielo, no el conocimiento. El apóstol Pablo dice que el conocimiento envanece, que lo que Dios necesita es el amor. Así que todos los hogares que se destruyen es por falta de amor. Toda relación rota es por falta de amor. Y toda vida arruinada es por falta de amor a Dios y a la gente que les rodea. Todos los hogares destruidos es por falta de amor. Todos los hijos abandonados es por falta de amor. Toda la violencia aquí en el mundo es por falta de amor. Los discípulos de Jesús habían leído en la profecía que iba a venir el Mesías a libertar a los judíos de la opresión de las naciones. Y cuando Cristo vino, la nación de Israel estaba oprimida por los romanos. Por lo tanto, los judíos entendían que el plan de Dios era venir a libertarlo. Por lo tanto, en ese plan estaba incluido lo que ellos habían aprendido. Era matar. Matar. Así era que ellos sabían obtener su libertad, matando. La guerra era su pan de cada día. Creían que Dios era el Dios de la guerra. Creían que Dios era el que estaba detrás de que se matara a los enemigos. Toda esa guerra del Antiguo Testamento, por cuanto son matanzas, Dios no está en ninguna de ellas. Nada de eso lo operó Dios. Dios en su agenda no ha puesto el asesinato, el matar. No viene de Dios la matanza. No viene de Dios el asesinato. ¿Cómo lo sabemos? Porque Cristo es el que vino a decir la verdad sobre Dios. Y Cristo dijo que no se debía no solamente matar físicamente, no se debía tener una actitud que hiriera, pero llegó más lejos y dijo que no se debía tener ningún pensamiento hostil contra nadie. Y esa es la cara correcta del carácter de Dios, la que Cristo presentó. A eso fue que vino, a revelar al Padre. Fue el que dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces vino a decir cómo es el Padre que está en los cielos. Dice que hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justo e injusto. Entonces,
Toda la doctrina que leemos allí del castigo divino, la matanza divina contra los malos, no es verdad, no está en la agenda de Dios. No hay en el plan divino el asesinato y el matar. Dios no mata. Lo sabemos porque Cristo no mató, porque no mata, porque no habló nunca de él matar y porque no tuvo una actitud contra sus enemigos, sino de orar, de morir en la cruz del Calvario, morir por ellos y orar cuando estaba en la cruz, diciendo: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Es lo único que Cristo ha hecho por sus enemigos. Y a eso añadió y dijo que nosotros debemos, que Él puso su vida por la gente, aún por sus enemigos, y que nosotros debemos hacer lo mismo. Y eso es lo que el Señor ha enseñado. Esa es la doctrina que hemos aprendido de Cristo. Así que toda actitud a donde haya venganza, resentimiento, odio, malos recuerdos y hostilidad, Cristo la descarta como que sea parte del plan de Dios o que quepa en el plan de Dios. No cabe. El que lo hace queda fuera del plan de Dios. Y dice que nosotros tenemos que poner nuestra vida, no por gente buena. Dice allí: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Evangelio de San Mateo 5:44. Esa es la carta que Dios tiene para comportarse y responder a la humanidad, a sus hijos, a los seres humanos. Y la carta que nos coloca en nuestras manos, con la cual tenemos que responder también a nuestro prójimo. Eso es lo que la Biblia dice. Por lo tanto, el Dios que se ha predicado, lleno de ira para destruir a los pecadores, castigando a los malos, no es bíblico. Los discípulos creían que Jesús iba a venir a libertarlos de los romanos con espada y con guerra y caballos. Por lo tanto, Pedro andaba con una espada cuando arrestaron a Jesús. Pedro sacó la espada y empezó la guerra, a matar. Pedro nunca pensó que era él solo que iba a librar esa guerra contra el Imperio Romano. El Imperio Romano era muy fuerte. Él lo que creía que solamente la estaba iniciando. Él creía que ahora iba a venir los ejércitos de Dios cuando tocaran a Cristo e intentaran arrestarlo. Y que ya iba a empezar la matanza que él añoraba y esperaba. Su corazón no estaba en la dirección de Dios, solamente porque esperaba que viniera una gran matanza para matar romanos. Pero Cristo, la oreja que él cortó, la tomó con cuidado y se la pegó otra vez al romano que maltrataba y humillaba a los judíos. Los romanos eran invasores violentos. Sometían a toda la persona por la fuerza y la espada. Y Pedro creía con honestidad que ahí había que manejarlos así. Y creía que el Mesías venía para hacer eso, a libertarlo con guerra. Estaba equivocado. Cuando Pedro ve que Cristo no hace nada para defenderse y que el proyecto de él, de Pedro, fracasó, porque el Mesías que él esperaba que viniera a librarlo
no hubo espadas, no vinieron ángeles. Entonces Pedro sufrió un chasco, una decepción, un desengaño. Y su proyecto lo vio sucumbir. Por lo tanto, ya llegó a la conclusión que ese no era el Mesías. Él tenía su agenda. Para él el Mesías debía venir con armas. Para él los romanos había que destruirlo. Él creía que Dios debía venir a libertar a Israel con armas. Cuando él ve que el plan fracasa, se desliga de Cristo y se quedó de curioso mirando a distancia lo que le hacían a Cristo, pero ya desligado emocionalmente de él. Porque a propósito se mezcló con la chusma, con la gente que no era de calidad espiritual. Y cuando le preguntan, usó las maldiciones para poder convencer a los que le preguntaban de que él ya no tenía nada que ver con Jesús. Así que se desligó. Pero cuando el gallo cantó y él recordó lo que Jesús le había dicho, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante, y vio que fue exactamente así, se sorprendió y miró a Jesús. Al ver qué actitud tenía Cristo en su rostro de una traición como esa, abandonándolo. Y lo que vio en el rostro de Jesús fue amor y perdón. Por lo tanto, Pedro ya llegó a la conclusión y entendió que el Mesías que venía a libertar a Israel, ese proyecto ya había terminado. Porque Cristo, ya en manos de sus matadores, dejándose azotar y golpear, era claro que ya no iba a resucitar ese proyecto. Así que para Pedro ya el proyecto del Mesías murió. Así que ya Pedro no siguió vinculado a Jesús por causa del proyecto que él creía que Dios iba a hacer a través de él. Lo que lo vinculó fue ya emocionalmente. Cuando vio que en el rostro de Cristo lo que había era perdón, que no había venganza, porque Dios no tiene eso, no tiene reprimenda. Todos esos castigos divinos que la gente espera no es verdad. Simplemente Cristo no tuvo esa actitud con Judas tampoco. ¿Qué hizo Cristo contra Judas el traidor? Que le lavó los pies con ternura y le dio que comiera del pan que llevó allí y del vino que llevó que tomara, que representaba su cuerpo quebrantado y su sangre derramada para salvar a Judas. Ese es lo único, el único castigo que Dios tenía contra Judas y contra los traidores. Y no tiene más, porque eso es lo único que Dios tiene contra los malos. Solamente tenderle salvación y más nada. El resto de lo que le pase no viene de Dios. Pero Pedro, ahora ya por vínculo emocional, por vínculo de amor, ya no por el plan de la expectativa de que el Mesías ahora liberte a Israel. Ya eso se dio por sentado que no, ya eso terminó. Ya Cristo en manos de sus matadores siendo golpeado, ya es claro que no iba a hacer eso. Ya ahora Pedro no se va a interesar por Cristo con la expectativa que tenía de que Cristo venga a hacer ese beneficio a la nación de Israel. Ahora Pedro, por razones emocionales, ya no bélicas ni proféticas, entonces ocurre un vínculo con Jesús. Y es que cuando él vio en el rostro de Cristo perdón y misericordia por él, que era un traidor, fue compungido su corazón y fue
y salió a llorar. Así que entonces tuvo una actitud hacia Cristo de amor. Se quedó unido a Cristo en amor. Cristo ahora siguió importando para él, pero ya no como el guerrero libertador. Y eso lo salvó. Finalmente Cristo nunca vino con la espada y nunca vino con el ejército para libertar a Israel de los romanos y de humillar, destruir a esos enemigos y libertar a Israel de los romanos, sino que Pedro fue crucificado, dicen los registros, con la cabeza para abajo, por amor a Cristo, por los romanos. ¿Qué pasó? Que él tenía una expectativa tan robusta con respecto a Cristo, de que venía para libertarlo con un ejército, porque los romanos eran abusivos terriblemente. Y él entendía que Dios debería venir a libertar a Israel. Y entendía que los romanos debían ser tratados como se merecían. Y después cambia de opinión y sigue amando a Cristo cuando ya Cristo no trae ese plan y cuando ya Cristo no lo realizó, cuando ya los romanos no fueron destruidos, cuando ya Dios no lo libertó. Pero no solo eso, pero cuando los romanos lo cuelgan en una cruz. Y ahora el proyecto romano se quedó sin realizar. Pero no solo eso, pero los romanos no solo no son destruidos, sino que los romanos lo matan a él, a Pedro. Y Pedro acepta todo por amor a Cristo. Cuando Cristo resucitó, en Evangelio de San Juan capítulo 21, entonces en una ocasión Pedro fue a pescar con otros de los discípulos y amanecieron pescando, pero no pescaron nada. Y Cristo estaba allí esperándolo en la playa al amanecer. Y ellos, chasqueados porque no pescaron nada, y miraron a Cristo, y Pedro salió corriendo, dejó todo y se encontró con Jesús. Y Jesús no le mencionó nada del proyecto de que Dios libertara a Israel de los romanos. No le mencionó esa expectativa falsa que Pedro tenía, no se la mencionó. Pero tampoco la resolvió Cristo. Se quedó Israel sin ser libertado. Se quedaron los romanos allí donde estaban. Se quedó Israel pisoteado. Y Cristo aborda a Pedro y no le tocó el problema de los romanos, ni el problema de Israel. Los romanos como invasores abusivos, Israel como una víctima pisoteada. Y no se lo tocó. Cristo lo que le aborda a Pedro es el amor. Le preguntó 3 veces si le amaba. No le tocó nada y le dijo: Pedro, mira, yo sé que tú te chasqueaste porque es que tú esperabas que el Mesías iba a venir. Iba a venir con un ejército, porque la realidad es que los romanos se han enseñoreado de todo y están en Israel y lo tratan con botas de hierro y maltrato. Y entiendo por qué tú esperabas eso. Te tengo que explicar otra cosa. Pero Cristo no entra en detalle y no tocó nunca eso. Sino que lo que toca es el amor. Lo que le dijo fue: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces. Y allí fue que le profetizó que por amor a él, los romanos iban también a matar a Pedro. Entonces se nota que la expectativa aquella
del Mesías que viene, de que Dios obre, de que Dios liberte, de que Dios humille a los romanos, de que Dios se vengue, no pasa nada. Y Jesús lo que trata solamente es a Pedro si le tiene amor a él. Y no resuelve el problema de la colonización de los romanos contra Israel y la humillación y el maltrato. Y no solo eso. Unos 30 años después de ese acontecimiento, los romanos entonces rematan a Israel y lo destruyen por completo y destruyen el templo. Y Cristo no se lo toca a Pedro nunca, sino que la carta que trae es de amor, preguntándole si me amas, y eso es lo único que tiene. ¿Cuál fue el problema de Judas? El problema de Judas es lo mismo, que Judas esperaba que el Mesías debía venir, porque debía Israel, el pueblo de Dios, ser librado. Y Judas esperaba que el Mesías viniera con espada, porque debía ser librado de la esclavitud de los romanos, de la humillación, y que los romanos debían ser castigados por Dios. Y cuando Judas ve que Cristo no hace eso, entonces él se ahorca, porque vio que su proyecto fracasó, porque él era patriota y él quería que Israel simplemente se lo tratara bien, que Dios hiciera algo por Israel, que le quitara la bota romana. Y Cristo no hace nada de eso. Entonces él se ahorca. ¿Qué diferencia hubo entre Pedro y Judas? Los dos creían igual, los dos esperaban un Mesías que viniera para hacer algo en favor de la nación de Israel. Los dos vieron que fracasaron, que fue un cálculo malo. De quien esperaban no pasó, los romanos nadie los tocó. Israel siguió con peores humillaciones. Pedro respondió de una manera a esa realidad y Judas respondió de otra manera a esa misma realidad. ¿Qué fue lo que diferenció el final de Pedro y de Judas? El vínculo emocional, el vínculo amoroso con Jesús. No que Jesús hubiera resuelto el problema para uno y no para el otro, para decir, no, es que Cristo pues hizo algo y ayudó a Pedro, y Pedro pues fue tratado bien y mira cómo lo bien que le fue. Pero que Cristo no operó a favor de Judas, y entonces, bueno, pobre Judas. El problema es que los dos creían lo mismo, Pedro y Judas. Los dos esperaban que el Mesías venía para darle la mano a Israel. Los dos esperaban que los romanos malos debían ser destruidos. Los dos miraron que eso no pasó, los dos miraron que eso no se tocó, los dos miraron que los romanos quedaron donde estaban, llenos de violencia, y que Israel quedó donde estaba, humillado, los dos. La diferencia ahora no giró en torno a la teología de ellos y a lo que Dios hiciera con lo que ellos esperaban y con Israel y con Roma. Todo giró en torno a lo que pasaba entre ellos y la persona de Jesús. Y no se tocó, repito, el problema que ellos acariciaban, la liberación de Israel. Todo se manejó a nivel del vínculo emocional y amoroso. Pedro amó a Cristo, pero Judas andaba con el Mesías, pero no lo amaba. Así que no es lo que esperamos de Dios ni lo que Dios haga con nosotros. El problema humano, el problema que pasa entre Dios y el hombre, siempre ese problema, su origen está en la falta de amor del hombre hacia Dios. Que cuando el hombre ama a Dios, cuando amamos a Dios, entonces todo funciona, todo sale bien. Pero puede haber religión cumpliendo con Dios, que ese era el caso de Judas. Caminó con el Mesías e hizo todo lo que le mandó. Y terminó mal. Lo que faltó fue amor. Y el problema de Judas no fue porque vendió a Jesús. Lo que Pedro hizo de negarlo con maldiciones era peor.
La diferencia que hubo es que Pedro simplemente llegó a establecer un vínculo emocional con Jesús. Y cuando todo fracasó, todavía entonces Pedro lo ligó a amor. Y Judas no lo ligó a amor. Eso fue lo que determinó la diferencia entre el destino de ambos individuos. Como dije antes, Dios está más interesado en que le amen que le obedezcan. Aunque sabemos que todo el que ama obedece. Pero tenemos millones de personas que han obedecido a Dios y quedaron fuera. ¿Cómo se le llama? Los fariseos. Los fariseos eran gente quisquillosa, estudiando la palabra y obedeciendo a Dios en todo lo que mandaba. Llegaban al extremo. Y Cristo dijo que estaban fuera. Porque había un ingrediente que era de obligación sin amor. El único problema de los fariseos en su religión, el único, era que ellos tenían una religión hacia Dios, de obediencia estricta, pero estaba cubierta de obligación. La Biblia habla de los legalistas también. El libro de Gálatas se escribió para enfrentar a los legalistas. ¿Quiénes son los legalistas? Las personas que estudiaban y estudian, siempre los hay, quisquillosamente todos los principios y los mandamientos de Dios y la ley de Dios para cumplir con todo. Y son rechazados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que le obedezcan, ni quiere religión, ni quiere compromiso que la gente tenga con Él, ni quiere que la gente se someta en programas de sufrimiento, compromiso, guerras, defendiendo a Dios, ni quiere que la gente muera por Él, cuando es con compromiso y no por amor. El único problema que hay en la Biblia de gente que está dedicada a Dios y su religión fracasa es porque lo mueve el ingrediente de compromiso, de obligación y no de amor. Y Dios no acepta que le obedezcan con esos ingredientes de compromiso y obligación. Lo que solamente acepta la religión del amor. Que Dios le bendiga abundantemente.